Bien, Armando, entonces el tema del gas, digamos, es un tema que todavía tiene una, vamos a decir, una lucha política de largo aliento. Yo creo que el tema es fundamentalmente político, no es técnico siquiera, fundamentalmente, ¿no es cierto? Es eminentemente político, porque gracias a qué decisiones es que se prioriza la exportación antes que el consumo interno nacional y fundamentalmente la promoción del consumo interno regional, que quede incierto en las circunstancias. No está garantizado la construcción del ducto, no está garantizado que el gas llegue a los hogares y tampoco esté destinado al uso, si fuera posible, masificado de la región del Cusco y la región Macrosur en las circunstancias, lo cual es una ironía. El Cusco termina no solamente subvencionando el consumo limeño, sino el consumo de la exportación sin tener los beneficios propios de gozar del gas para promover no solamente el uso masificado del gas, sino también ver las posibilidades del uso industrial, el uso petroquímico, entre otros, que debieran ser los motores para la promoción del desarrollo social y productivo tan necesario en una macrorregión como el sur y particularmente en el Cusco, que en este periodo no ha visto, digamos, los beneficios del crecimiento económico del país, porque la pobreza ha crecido, los niveles o los índices de los sectores sociales, caso de educación, salud, no han mejorado en el caso del sur. Entonces, obviamente, nos preocupa a los cusqueños cuando el gobierno o los organismos internacionales reconocen que el gobierno peruano, habría logrado disminuir la pobreza cuando eso no ocurre en regiones como Cusco, en regiones como el Macrosur. De acuerdo. Ahora, tú tocaste el tema político. ¿Tú no crees que es un compromiso de los líderes, de los actores políticos, ya no solamente del Cusco, sino de la macrorregión sur en su conjunto, después del domingo en que se van a elegir nuevas autoridades, iniciar una gran cruzada cívico-política, patriótica, digamos, de defensa del recurso para el desarrollo de la macrorregión sur? ¿Cómo se podría coordinar y llevar a la práctica esto? Porque hasta el momento, digamos, la cosa no ha funcionado, la cosa ha fracasado. Los presidentes regionales han sido mecidos reiteradamente por el gobierno, Armando. Pero también los presidentes regionales han mostrado cierta debilidad y poco compromiso con un tema como este. Lo digo por las negociaciones. Yo te pido disculpas, vamos a entrar a la franja electoral y continuamos con Armando Villanueva Mercado. Mil disculpas, cumpliendo con la ley. Bien, amigos, sobre los presidentes regionales, Armando disculpa, cumpliendo con la ley, con la franja electoral, el papel que les compete en la defensa del recurso del gas para el desarrollo de la macrorregión sur. Y yo creo que, como decía, no ha habido el suficiente compromiso, porque ni la suficiente unidad ni el consenso, ¿no? Ni tampoco la identificación de proyectos comunes, ni el deseo de forjar una macrorregión, como era el propósito, como debe ser el propósito de este proceso de regionalización. Hay que recordar que el 2005 la consulta dio por resultado la negación para la conformación de las macrorregiones, y la consulta del 2009 fue postergada, no solamente por desidia de los gobiernos regionales, sino por falta de compromiso con el proceso de regionalización y de descentralización que el país debía impulsar, que le impulsaba la Constitución del 79, no tanto así la Constitución del 93, que fue impulsada por algunos gobiernos, no tanto así por este gobierno. Entonces, hay un conjunto de hechos, hay falta de propósito, una debilidad del propósito descentralista, una debilidad del propósito de conformación de las regiones, que yo creo que afectan finalmente proyectos macrorregionales como el caso de Camisea, que terminan postergando el desarrollo de los pueblos del interior del país y particularmente de regiones como la del Cusco y todas las del Macrosur, porque creo que el solo aporte del Cano para el caso del Cusco ayude, cierto, a las economías públicas de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pero no necesariamente ayuda en el propósito del desarrollo, y ahí lo vemos con los índices de pobreza, de educación, analfabetismo y otros vinculados al sector social. Entonces, creo que hace falta, ¿no es cierto?, ahondar, intensificar, consensuar, primero propósitos descentralistas, vinculados al desarrollo social y productivo de nuestros pueblos. Hace falta también afirmar, ¿no es cierto?, la necesidad de formar regiones verdaderas,
porque hoy día los departamentos son las regiones, no son las regiones verdaderas, no son los espacios geoeconómicos capaces de impulsar el desarrollo económico productivo de nuestros espacios territoriales. Y por tanto, no tienen la fortaleza política con que las regiones debían, obviamente, dialogar horizontalmente con el gobierno nacional para revertir algunas medidas equivocadas, caso Camisea, por la cual se permite la exportación hoy día en el país. Entonces, es un conjunto de hechos, pero creo que los presidentes nuevos debían, ¿no es cierto?, encontrar el consenso alrededor de un proyecto político de desarrollo macrorregional, identificar un proyecto de desarrollo macrorregional como puede significar el Camisea, vincularse con los otros proyectos, como son el proyecto de interoceánica, que vincula a todo el sur, 10 regiones vinculadas con el tema, y otros que deben empezar a articularnos para constituir en el mediano plazo verdaderas regiones, ¿no es cierto?, que nos den presencia política en el concierto nacional para debatir, decidir estos temas horizontalmente con el gobierno nacional, que debe también permitir viabilizar, ¿no es cierto?, las expresiones políticas, los proyectos regionales, ¿no es cierto?, para las decisiones que deban tomarse nacionalmente. Ahora, enfocando un poco el caso del Cusco, por ejemplo, Máximo San Román y Jorge Acurio, ya pisando un poco tierra, que son los que tienen las mayores posibilidades en este momento, ¿cómo los ves? ¿Tú crees, por ejemplo, que Jorge Acurio sería un hombre que podría entenderse con Quintanilla de Puno, si es que Quintanilla gana, con el señor Guillén en Arequipa, si es que gana, o el señor Falconi, en fin, porque de repente hay una segunda vuelta, o Máximo San Román con una persona de diferente ideología? ¿Cómo ves tú un poco a los hombres, a las figuras, a los caudillos finalmente, que son los que están moviendo la política todavía en nuestro país? Yo espero que en el caso de la macrorregión sur superemos la ceguera, ¿no es cierto?, en la actuación pública que ha caracterizado. Digamos, y que superemos los misticismos departamentalistas, hoy día convertidos en misticismos regionalistas, entre comillas, ¿no es cierto?, porque los retos son mayores. Los retos son hacer del país un país descentralizado, ¿no es cierto?, hacer que la descentralización constituya regiones poderosas, fuertes, capaces de competir con el poder económico, político concentrado en Lima. De eso se trata. Que las regiones sean capaces de equilibrar los niveles de desarrollo que tiene Lima en relación al resto del país. De eso se trata. Si esos son los objetivos, hay que anteponernos, ¿no es cierto?, hay que anteponer estos intereses a aquellos que determinan los actuales misticismos y que achican las posibilidades de las regiones, hoy día departamentos. Me piden un corte nuevamente, vamos a regresar con Armando Villanueva Mercado y hablaremos específicamente de Máximo San Román y Jorge Acurio. No se vayan, amigos, esto es Hora 8 para todo el Perú.